Bien, vamos a ver entonces el tema de vectores. Tenemos que hablar de lo que son las magnitudes vectoriales y escalares, ¿ya? Una magnitud escalar se define por completo mediante un valor único, ¿no? Cuando hablamos de magnitud escalar tenemos que hablar solamente del módulo, ¿ya? Del tamaño en este caso. Ya, entonces a eso nos referimos cuando hablamos de una magnitud escalar, ¿no? En este caso, un valor único, ¿ya? O también lo llamamos a este módulo, ¿ya? Entonces, cualquiera de esos nombres se tiene que dar cuando hablamos solamente de un escalar, ¿ya? Eso también lo conocemos como módulo, ¿ya? O también podría ser tamaño del vector. ¿Ya? El módulo, tamaño, el valor. En cambio, la magnitud vectorial se aplica específicamente cuando conocemos, ¿no? Tres características. En este caso sería el módulo, dirección y sentido, ¿ya? Para representar un vector, entonces, justamente se necesitan estas tres características, ¿ya? Acá tenemos un eje cartesiano, y acá tenemos un vector, ¿ya? Este va a ser un vector A, ¿ya? Un vector A cualquiera. Entonces, las tres características son las siguientes. En este caso, el ángulo, que estaría dado por θ, ¿ya? Esta parte del ángulo, esto que sería lo que es la dirección. El ángulo también se conoce con esto de la dirección, ¿ya? Luego, el módulo. El módulo llegaría a ser el tamaño del vector. ¿Ya? Esto llegaría a ser el módulo, ¿ya? El tamaño del vector. Y el sentido, ¿no? Que estaría dado por la cabeza del vector, ¿ya? Por la cabeza del vector. Entonces, esas son las tres características. También podemos definir un origen, ¿verdad? Un punto de referencia. En este caso va a ser el 0, 0, ¿no? Esas serían las características de un vector, ¿ya? Vamos a ver ahora tipos de vectores, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, vectores iguales. Cuando dos vectores son iguales, cuando prácticamente las tres características son iguales. Ya en este caso se dice que son vectores iguales. En este caso tiene que tener mismo módulo, dirección y sentido, ¿ya? En este caso, estos dos vectores son iguales. ¿Por qué? Primero porque el sentido, las cabecitas están dirigiéndose a la misma, tienen el mismo sentido, ¿ya? Segundo, el tamaño del vector también es el mismo tamaño. El ángulo de referencia, bueno, en este caso no está, pero el ángulo de referencia también debería ser el mismo, ¿verdad? Aquí el ángulo de referencia tendría que ser también θ, ¿ya? Para este lado también tiene que ser θ también. Entonces, en ese caso, se dice que estos dos vectores son iguales, ¿ya? En los ejercicios, cuando nos pregunten por esta característica, entonces tenemos que acordarnos, ¿no? Para que dos vectores sean iguales, las tres características tienen que ser iguales, ¿ya? Bien, ¿cuándo se llama vectores opuestos? ¿Ya? ¿Cuándo se llama vectores opuestos? Fíjense en el gráfico, ¿ya? Prácticamente el módulo es el mismo, ¿verdad? Tiene el mismo tamaño. Lo único que varía es el sentido, ¿ya? Entonces, en ese caso se dice que son vectores opuestos, ¿ya? Entonces, tienen el mismo módulo y dirección, ¿ya? En este caso, este está a 0 grados y el otro está a 180 grados, ¿verdad? Pero sentido contrario. Básicamente el sentido está indicando acá, ¿verdad?
Este sería hacia la derecha y este sería hacia la izquierda, ¿verdad? Eso es lo único que es diferente. Lo demás es lo mismo, ¿ya? Bien, cuando representamos vectores opuestos, generalmente usamos un signo, ¿verdad? Este sería A y esto sería menos A. Este sería su opuesto. Vectores perpendiculares, ¿ya? El término de perpendiculares también se conoce con lo que son ortogonales, ¿ya? Quiere decir esto que forman 90 grados. Eso quiere decir perpendicular, quiere decir 90 grados, ya que son ortogonales. Entonces, se dice que dos vectores son perpendiculares cuando entre ellos forman 90 grados, ¿ya? Los 90 grados en este caso tendría que estar acá. Ahí. Este ángulo es de 90 grados, ¿ya? En ese caso se dice que son vectores perpendiculares. Bien, vectores paralelos. Cuando se dice que dos vectores son paralelos, ¿ya? Dice, dos son vectores que se encuentran en la misma dirección, ¿ya? Tienen la misma dirección, es decir, el mismo ángulo, pero no importa si están en sentidos contrarios o tienen diferente módulo, ¿ya? Entonces, en este caso, lo único que interesa es el ángulo, ¿ya? El ángulo tiene que ser el mismo, ¿ya? Estos dos vectores, por ejemplo, son paralelos. ¿Por qué son paralelos? Porque tienen el mismo ángulo θ. Eso es lo único que interesa cuando son paralelos. Ya en este caso podemos hacer así. Su ángulo de este es θ, de este también será θ. Entonces, es lo único que interesa. El tamaño, si se fijan, uno es más grande, el otro es más pequeño, no interesa. Ahora el sentido, por ejemplo, en este segundo ejemplo, el sentido es diferente, ¿verdad? No importa si el sentido es diferente. Lo único que interesa para saber si son vectores paralelos es el ángulo nada más, ¿no? En este caso, esto va a ser θ. Y en este caso también esto tendría que ser θ, ¿verdad? Su ángulo de este vector. Entonces, si cumple esas dos condiciones, ¿ya? Si cumple esas dos condiciones, entonces son vectores paralelos, ¿ya? No interesa el módulo, en este caso tampoco interesa el sentido. Bien, esos serían algunos tipos de vectores. Hay varios vectores, varios tipos de vectores, pero podemos referirnos por lo menos a estos cuatro. Bien, vamos a ver ahora algunas propiedades, ya que nos van a permitir, usar en vectores. Ya son propiedades que podemos utilizar para resolver ejercicios de vectores. Primero vamos a ver triángulos rectángulos, ¿ya? ¿Qué propiedades tenemos en triángulos rectángulos? Tenemos uno, el teorema de Pitágoras, ¿ya? También tenemos dos, las funciones o relaciones trigonométricas. Tres, suma de ángulos interiores de un triángulo. Y este cuatro sería extra, ¿ya no? Suma de ángulos exteriores de un triángulo, ¿ya? Entonces, todas estas propiedades, las cuatro propiedades, se aplican en triángulos rectángulos, ¿ya? Eso tenemos que acordarnos, ¿ya? Y también hay propiedades para triángulos oblicuángulos, es decir, aquellos que no tienen un ángulo de 90 grados, pero son otras, ¿verdad? Por ejemplo, el teorema de senos, el teorema de cosenos, el teorema de tangentes, ¿verdad? Entonces, hay que siempre partir de qué tipo de triángulos estamos analizando. En los vectores, cualquiera de estos dos puede ser. Ya puede ser un triángulo rectángulo, puede ser también un triángulo oblicuángulo. Entonces, nosotros, de acuerdo al tipo de triángulo que se forme con los vectores, ya podemos usar o bien estas propiedades o bien las primeras propiedades. Pero tenemos que saber cuál de estos dos triángulos se está formando con los vectores, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a
explicar ahora con un poco más de detalle, ¿ya? Nos vamos a detener primero en esta parte de los triángulos rectángulos, ¿ya? Bien, teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. En este teorema de Pitágoras, ya lo que tenemos que ver más que todo, primero sería la función, ¿verdad? La función en este caso dice la hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos elevado al cuadrado, ¿ya? Eso básicamente es teorema de Pitágoras, ¿ya? Vamos a escribir acá. En este caso tenemos que acordarnos, como les dije, en Chapare, ¿verdad? Chapare, en Chapare hay coca. Ya de aquí le sacamos la H. Esto por si acaso no es una demostración, ¿no? Sino que es simplemente un mnemotécnico para que nos podamos acordar, ¿ya? Lo elevan al cuadrado y ese sería el mnemotécnico para que podamos acordarnos, ¿ya? Entonces, la hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos al cuadrado, ¿ya? Eso es lo más importante que nos acordemos, porque las letras siempre van a cambiar de acuerdo a la figura que vayamos, o de acuerdo al triángulo o a las letras que vayamos a colocar, ¿ya? Esto es lo que no tenemos que olvidarnos. La hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos al cuadrado. Puede ser primero el cateto adyacente o el opuesto, pero tiene que ser los catetos elevados al cuadrado, ya en este miembro de acá. Entonces, ¿cuál es aquí el opuesto? ¿Cuál es el adyacente? Depende mucho de dónde estés mirando, ¿ya? En este caso, yo voy a mirar desde el ángulo A, ¿ya? Entonces, si pongo aquí el ojito, es decir, aquí está mi vista, estoy mirando desde esta parte. ¿Quién está a su frente? ¿Ya? El que está a su frente, ese tendría que ser el cateto opuesto, ¿ya? Por eso dice a su frente, ¿ya? El que está apuntando entonces al frente, ese tendría que ser el opuesto. Entonces, respecto de este ángulo, este sería el cateto opuesto, ¿ya? El que está a su lado sería el cateto adyacente, que en este caso sería este. El inclinado, obviamente, siempre va a ser la hipotenusa, ¿ya? Así. Entonces, eso sería para que nosotros nos podamos ubicar. Hay que tener cuidado siempre respecto de qué ángulo estés mirando. Fíjense, yo voy a cambiar, voy a ver desde el ángulo B. Si es que miro desde este, que lo voy a cambiar con azul, ya, si miro desde acá, ahora aquí voy a colocar el ojito, entonces estoy mirando de acá, ya no es lo mismo, ¿verdad? Porque el que está a su frente ya va a ser ahora B, este tendría que ser el cateto opuesto, esto sería adyacente y esto sería hipotenusa, ¿verdad? Por eso es importante ver el ángulo de referencia, desde qué lugar están viendo, ¿ya? En este caso vamos a quedarnos con el ángulo A, ¿ya? A su frente el opuesto, el de su lado el adyacente y el inclinado sería la hipotenusa, ¿ya? Muy bien, si es así, las letras también colocamos, ¿no? A mayúscula, B mayúscula, C en los vértices. Ángulo alfa, ángulo beta y ángulo tita lo llaman a este, o teta también, ¿ya? Alfa, beta, teta o tita, ¿ya? Estos son letras griegas, ¿verdad? Del alfabeto griego, ¿ya? Y luego, si este es A mayúscula, a su frente tiene que ser A minúscula, ¿ya? B mayúscula, B minúscula, C mayúscula, C minúscula. Así se nombran las letras, ¿ya? Y obviamente respecto del ángulo alfa, dice acá, por eso tienen que tomar en cuenta, se cumple que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado, ¿verdad? Pero esto es equivalente a esta parte. Ya, eso es el teorema de Pitágoras. No se olviden para triángulos, rectángulos nada más, ¿ya? Rectángulo quiere decir 90 grados, quiere decir perpendicular. Ya, aquí están los 90 grados. La suma de los ángulos interiores tiene que ser 180 nada más. Si aquí es 90, entre el ángulo
beta y el alfa tendría que ser 90 nomás, ¿verdad? 90 más 90 de acá del tita sería 180. Ahí tendríamos los 180 grados. Siempre va a ser 180 grados, no puede ser más. Ya, eso dice de trigonometría, ¿verdad? La suma de los ángulos interiores es 80 grados, ¿ya? Bien. Ahora tenemos también las funciones o relaciones trigonométricas, ¿ya? Estas funciones o relaciones trigonométricas son las siguientes, ¿no? Será seno de alfa, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esto tienen que acordarse. Las letras, ya saben, van a cambiar, ¿verdad? En este caso, cateto opuesto sobre la hipotenusa será, en este caso, respecto de este ángulo alfa, A sobre C, ¿verdad? Coseno de alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa, B sobre C. Tangente opuesto sobre adyacente. Ah, ya, opuesto era este, A sobre B. Listo, ¿verdad? Esos son. Aquí hay funciones inversas, pero no lo vamos a ver. Ya, solamente con estas tres, ya, las directas. Bien, bueno, la suma de los ángulos exteriores también es 180. Si nosotros sumamos acá los exteriores, nos va a dar, perdón, 360. ¿Ya? Esto es, como les decía, la propiedad 4 extra. Ya no lo vamos a usar, pero en la parte de matemáticas sí van a ver. ¿Ya? Bien, ahora la parte de triángulos oblicuángulos. Esta parte de triángulos oblicuángulos se aplica para triángulos que no tienen un ángulo de 90 grados. Fíjense aquí, alfa, beta, esta es la letra gamma, ¿ya? Del alfabeto griego. Ninguna de estas es 90. O bien es mayor a 90 o bien menor a 90. La suma de los ángulos interiores, ¿cuánto da? Igual, la suma de ángulos interiores, sea oblicuángulo, sea rectángulo, tiene que ser 180 nomás, no puede ser más, ya 180 grados. Ya. La diferencia es de que ninguno de estos es 90 grados. O bien es mayor a 90 o bien es menor a 90, ¿ya? Bien, para esto entonces, los más importantes que vamos a utilizar va a ser el teorema de senos, ¿ya? Y el teorema de cosenos. Este teorema de senos es fácil, fíjense, la letra minúscula sobre la mayúscula, minúscula sobre la mayúscula, minúscula sobre la mayúscula, ¿verdad? Así nomás es. Entonces, en este caso será la A sobre el seno de A. En este caso estoy tomando en cuenta este ángulo, pero también podría decir seno de gamma, ¿ya? B sobre el seno de beta, o alfa también podría ser, ¿verdad? Y C, este lado sobre el ángulo, ¿verdad? Nada más, es lado sobre el seno del ángulo, lado sobre el seno del ángulo, ¿verdad? El otro lado sobre el seno del ángulo. El teorema de cosenos, este es fácil igual. Si queremos hallar A, entonces nos concentramos en esta parte y decimos, ¿no? Aquí lo voy a escribir ya porque necesitamos para aplicar, ¿no? Y recordarnos. Si queremos hallar este lado, ¿ya? Si queremos hallar este lado A, yo quiero hallar este lado A, ahí está. Ese quiero hallar. Entonces, tengo que partir, obviamente, de A, ¿verdad? A. Entonces, acá voy a anotar A cuadrado. ¿Qué lados faltan? Los lados que faltan, obviamente, sería el B y sería el C, ¿verdad? Esos dos. Entonces, estos tienen que venir al otro lado. Es como un juego, ¿no? Así aquí está A, al otro lado tiene que haber B cuadrado más C cuadrado, ¿verdad? Menos dos veces lo mismo, 2BC, lo que está acá, ¿verdad? Pero sin elevar al cuadrado. El doble producto de estos dos multiplicado por el coseno. El ángulo de acá tiene que ser ahora acá, ¿verdad? En este caso va a ser A mayúscula, ¿ya? Como ven, es fácil de acordarse, ¿verdad? Entonces, A cuadrado, B cuadrado más C cuadrado menos el doble producto de estos dos multiplicado por el coseno del ángulo. De acá del lado, aquí tiene que ser ángulo nada más. Y lo mismo, si quieren obtener para C, ahora ya va a cambiar, va a ser A cuadrado, C cuadrado menos 2 veces AC, coseno en este caso del ángulo B, ¿verdad? O del vértice B. Como ven, es fácil de poderse acordar, ¿ya? Eso sería en cuanto a lo que son triángulos oblicuángulos
y triángulos rectángulos. Bien, esta parte de identidad es por lo menos lo más básico. Ya, bueno, todos estos son básicos, pero algunos. La tangente de un ángulo es el seno sobre el coseno, ¿verdad? Cotangente es coseno sobre el seno. Cotangente también es 1 sobre tangente, y estas son las inversas, ¿no? Cosecante es la inversa del seno, secante es la inversa del coseno. Ya, y así podemos nombrar varios acá. No vamos a utilizar todo esto. Ya también hay ángulos negativos. Ya esto tampoco lo vamos a ver así a detalle. No necesitamos en este tema. Está solamente como un repaso. Bien, para hacer de forma manual, vamos a repasar estos ángulos notables, ¿ya? Los ángulos notables, en este caso va a ser para 30, 45 y 60 grados, ¿ya? Seno de 30 sería 1/2, seno de 45, raíz de 2 sobre 2, seno de 60, raíz de 3 sobre 2, así. Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, de 45, raíz de 2 sobre 2, coseno de 60, 1/2, ¿ya? Estos son los ángulos notables, los que están marcados con celeste. Obviamente esto es en grados sexagesimales, ¿ya? Y esto es en radianes, ¿verdad? Aquí 30 grados es lo mismo que pi sextos, 45 es lo mismo que pi cuartos, es decir, 180 dividido entre 4, ¿verdad? 45. Pi tercios es lo mismo que 60 grados, ¿ya? Esta tabla se puede sacar, ¿ya? Vamos a hacer aquí al lado. Directamente podemos nosotros determinar el mismo valor y no necesitamos tener una tabla física, y porque es fácil obtener estos valores. Ya lo que hacemos es lo siguiente, entonces. Colocamos acá el seno, colocamos acá el coseno y colocamos la tangente. ¿Ya? Aquí voy a colocar de 30 grados, de 45 grados y de 60 grados. ¿Ya? Por lo menos de estos tres. Entonces lo que hacemos es ya dividir esto para que justamente podamos colocar los valores, ¿ya? Entonces, lo separamos y ya estaría, ¿no? Nuestra tablita. Entonces, ¿cómo se saca los valores? Fíjense, voy a colocar en orden. 1, 2, 3. Ahora al revés acá. 3, 2 y 1. Todo hay que dividir entre 2. Ya, todo hay que dividir entre 2. Entonces me va a quedar acá sobre 2, sobre 2, sobre 2. Ah, perdón, me olvidé sacar antes la raíz de cada valor. ¿Ya? Entonces antes vamos a sacar la raíz. Hay que sacarle raíz de todos los términos. Ya en este caso, raíz de 1 es 1 nomás. Es exacto. Cambio, raíz de 2 no tiene, no es exacto, es 1.40 y algo. Raíz de 3 no es exacto, es 1.70 y algo. Acá igual, no tiene exacto, no tiene exacto. Raíz de 1 es 1 nomás. Ahora de 100 lo empezamos a dividir todo entre 2. Entonces me va a quedar acá sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2 y sobre 2. Ya tengo entonces los valores de 30, 45 y 60. Si ustedes comparan esto con esto de acá, es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Y esto de manera mnemotécnica se ha obtenido. Para la tangente, como hemos visto en las identidades, tangente es seno sobre coseno, ¿verdad? Esto sobre esto. No se olviden la identidad que hemos visto anteriormente, ¿verdad? En la anterior. Tangente de cualquier ángulo es el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo, ¿ya? Entonces, utilizando esta identidad es como dividir estos dos. Por decir, acá, para este valor de acá voy a hacer, ¿ya? Para 60. Tangente de 60 grados será el seno de 60 sobre el coseno de 60, ¿sí? ¿Verdad? Seno de 60, ahí está, raíz de 3 sobre 2. Coseno de 60, 1/2.
Hacemos canto con canto, medio con medio. Y obviamente se va a anular 1, 2, 1, 2. Este con este se va a anular al hacer canto con canto y medio con medio. Por tanto, me va a quedar simplemente raíz de 3 me va a quedar aquí. ¿Ya? Aquí lo mismo va a ser haciendo canto con canto, medio con medio. Fíjense, el 2 con el 2 se va a simplificar. En este caso todo, ¿verdad? Raíz de 2 sobre 2 dividido entre raíz de 2 sobre 2 son iguales 1. Acá haciendo canto con canto, medio con medio y racionalizando, aquí va a salir raíz de 3 sobre 3. Esto ya serían los valores para la tangente, ¿verdad? De 30, 45 y 60, ¿ya? Como ven, de esa manera se puede obtener de manera rápida, ¿ya? Obviamente, esto es para cuando no tenemos calculadora, ¿verdad? En la calculadora ya no necesitamos esta tabla. Pones seno de 30 y ya te da directamente 0.5 o un medio, ¿ya? Bien, ¿qué más tenemos? También tenemos triángulos notables, ¿ya? Estos triángulos notables, si ustedes se fijan, 45, 30, 60, es lo mismo que este de acá, 45, 30, 60 grados. Lo mismo, es solamente que esto está en forma de tabla y ahora también podemos hacer en forma de triángulo, ¿ya? En este caso, si lo hacemos en triángulo, tendría que ser de 45. Fíjense, si este vale 90 grados, hemos dicho la suma de ángulos interiores es 180, ¿verdad? Si esto es 90 grados, es rectángulo. Aquí necesariamente, si es ángulo de 45 grados, aquí tendría que ser 45, aquí 45 igual. 45 más 45, aquí va a dar 90 más 90, 180, ¿verdad? Entonces no puede ser más de eso. Entonces ahí tenemos los ángulos de 45 grados. Ahora, lo que también tienen que fijarse es de que si es para cualquier valor, le ponen A nomás ustedes. Ahora, si quieren exclusivamente para cuando A es 1, ya le ponen 1, 1 y aquí hacen Pitágoras. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, 1, 1 más 1 sería 2, raíz de 2. Aquí está. Estoy haciendo simplemente Pitágoras por si acaso, ¿no? En este caso, por las letras, esto llegaría a ser la hipotenusa, ¿ya? Esto llegaría a ser el cateto opuesto y esto llegaría a ser el cateto adyacente, ¿verdad? Así estoy haciendo. Entonces, Pitágoras dice, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. A ver, quiero hallar la hipotenusa, ¿cuánto es? A ver, vamos a ver. Al cuadrado, cateto opuesto al cuadrado, 1 al cuadrado, más cateto adyacente al cuadrado, 1 al cuadrado. Va a quedar 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, 1 nomás. H cuadrado. Si voy a sacar H, tengo que sacar la raíz y me va a quedar H igual a 1, ¿verdad? Perdón, 2. Estamos aquí mal, ¿no? Esto sería 2. 1 más 1, en este caso, esto sería 2, ¿ya? 2, entonces aquí simplemente me quedaría raíz de 2 nada más, ¿verdad? Al sacar la raíz. Bien, ese es este valor justamente, ¿no? Entonces, nosotros directamente podríamos hacer, ¿no? Colocar 45, 45, aquí colocamos 1, 1 y aquí raíz de 2 y ya podemos sacar para seno de 45, coseno de 45, ya el valor que nosotros queramos obtener, ¿ya? En este caso, si yo quiero sacar para este triángulo, lo que tendría que hacer sería, como hemos hecho, mirar de acá, ¿no? A ver, vamos a ver. Si voy a mirar a partir de aquí, entonces yo obtendría lo siguiente. Seno de 45 es cateto opuesto, que sería 1, sobre raíz de 2. Eso sería. Obviamente esto hay que racionalizar por raíz de 2 sobre raíz de 2. Me va a quedar raíz de 2 sobre raíz de 2 por raíz de 2 me va a quedar 2, ¿verdad? Ese es el seno de 45, que era raíz de 2 sobre 2, que estaba en la parte superior, ¿verdad? Seno de 45, raíz de 2 sobre 2, que sería este, ¿verdad? Entonces, de esa manera, cualquiera de estos valores se puede obtener, ¿no? Solamente en este caso la desventaja va a ser que van a tener que racionalizar en cada uno, ¿no? Porque está dividiéndose entre este, ¿ya?
Pero no sucede así cuando es de 30 y 60 grados, ¿ya? Este lado de la tabla es para cualquier valor, es decir, a le pueden dar ustedes 2, 2, puede ser 3, 3, 4, 4, 5, 5, no sé, para otros valores también, ¿ya? Pero si es exclusivamente 1, entonces sería acá 1 y aquí sería simplemente raíz de 3, ¿verdad? Ahora, fíjense, si es de 30 a 60, necesariamente va a tener que ser un ángulo de 30 y este un ángulo de 60, porque 60 más 30 tiene que ser 90, más 90, 180. Entonces, aquí directamente también podríamos obtener. A ver, podemos sacar tal vez para el seno de 30. Otra vez, me paro acá, mi ojito, y miro desde acá. Seno de 60, seno de 30 grados. Cateto opuesto. En este caso, esto llegaría a ser el opuesto, esto llegaría a ser la hipotenusa y esto llegaría a ser el cateto adyacente. Respecto de mi ojo. Seno de 30, entonces va a ser opuesto sobre la hipotenusa. Haya un medio, que sería en este caso un medio. Un medio. Coseno de 30. Coseno de 30 es cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿No? Ahí ya tengo. Tangente de 30. Tangente de 30 es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso va a ser 1 sobre raíz de 3. Pero como les dije, en este caso van a tener que racionalizar. La racionalización es simplemente multiplicar por el mismo valor, ¿verdad? En este caso va a ser raíz de 3 sobre 3. ¿Listo? Ahí ya tengo para la tangente de 30. A ver, veremos, compararemos. Tiene que ser el mismo valor. Para 30 sería un medio raíz de 3 sobre 2 y raíz de 3 sobre 3, ¿no? Aquí está, esto sería, ¿no? Un medio raíz de 3 sobre 2 y raíz de 3 sobre 3, que serían los mismos valores de acá, ¿verdad? De esa forma también podemos utilizar el triángulo y poder sacar los valores que nosotros necesitemos, ¿ya? Esto es de acuerdo a su conveniencia cuando hagan sin calculadora o esta tabla, cuál les resulta más fácil, ¿ya? También tenemos otros triángulos aproximados, ¿ya? El anterior caso era para 30, 45 y 60. Ahora tendríamos para 37, 53, ¿ya? También tenemos para 74, 16, 82, 8. Y básicamente son esos. Hay más, pero estos tres son los que vamos a utilizar nosotros, ¿ya? Bien, como les explicaba, este lado de la tabla izquierda es para cualquier valor, es decir, podían colocar 3A, digamos que sea 2, 3 por 2, 6, 4 por 3, 12, 5 por 2, 10. Esos serían los valores acá. Pero si A es 1, que va a ser para nuestro caso específico, entonces le ponen simplemente 3 por 1, 3, 4 por 1, 4, 5 por 1, 5. No afecta nada, sería el triángulo que utilizaríamos. 3, 4 y 5. Fíjense secuencialmente. 3, 4 y 5. ¿Ya? 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. Más 9, 25. Raíz cuadrada, 5. Es Pitágoras nada más. Los ángulos, fíjense, este es 90. Tiene que ser necesariamente 37, 53. Si este es 37, aquí tiene que ser 53. Pero fíjense que este está abajo, ¿verdad? Y este está arriba, ¿ya? Entonces, lo mismo podemos sacar de este. Seno de 37, ¿cuánto vale? Sería 3 sobre 5, ¿verdad? Entonces, de esa manera ya podemos obtener. Este lo vamos a usar bastante en los ejercicios, ¿ya? Acá, por ejemplo, seno de 37 sería opuesto sobre la hipotenusa, 3 quintos, ahí ya tengo. Coseno de 37 sería 4 sobre 5. Tangente de 37 sería opuesto sobre adyacente, ¿verdad? 3 cuartos. Ahí está. Tengo fácilmente los ángulos sin calculadora, ¿verdad? Seno de 37 es 3 sobre 5. Ustedes pueden verificar eso en la calculadora, ¿verdad? Para 74, 16, el mismo procedimiento, solamente que ya no es secuencial, ¿no? Tiene que ser acá 7, 24 y acá 25. Y obviamente acá tiene que ser sumado 180 grados, ¿no? Tienen que acordarse también los valores que hay ahí, ¿ya? Y lo mismo para el último caso, que sería de 82 y 80. Fíjense cómo están
los valores 1, 7, este tiene que ser 5 raíz de 2 y la suma de estos dos siempre tiene que ser 90 grados. Bien, vamos a ver ahora el primer método, que es descomposición rectangular, ¿ya? O a veces se conoce también como composición y descomposición, ¿ya? Rectangular. Bien, tenemos un vector, ya en un sistema cartesiano, en este caso R, ya este es el vector R, y tenemos un ángulo θ con sus respectivos sentidos, ¿ya? Entonces, yo quiero descomponer esto en sus componentes, tanto en el eje X como en el eje Y, ¿ya? Entonces, si descompongo, la pregunta es ¿cuánto vale R de X y cuánto vale R de Y? Ya, si descompongo, entonces me va a quedar así. Con el coseno se tendría que hacer eso. Entonces, en este triángulo aplico yo el coseno. Obviamente tengo que fijarme dónde estoy, desde dónde estoy mirando. Estoy mirando desde acá. Aquí está mi ojo y miro a partir de acá. ¿Quién está a su frente? El que está a su frente sería este. Entonces, por tanto, sería el opuesto. Este sería el adyacente y esto llegaría a ser la hipotenusa. Bien, si hago acá, me tendría que quedar de esta forma, ¿no? Quiero hallar yo el R de X y el R de Y. Entonces aplicamos simplemente. A ver, primero aplicaré seno. Seno de θ es cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso va a ser R de Y dividido, R de Y dividido entre R, ¿no? Opuesto sobre la hipotenusa. Si quiero despejar R de Y, entonces acá me va a quedar simplemente que R de Y es igual a esta R va a ir a multiplicar acá, ¿no? Entonces me va a quedar R multiplicado por el seno de θ. Quedaría así. Fíjense, el R de Y está relacionado siempre con el seno de θ. Eso es lo importante que nos acordemos nosotros, ¿ya? Este R de Y está asociado con este seno. Ya, eso es lo importante que yo necesito que puedan acordarse, ¿ya? Que el Y está asociado con el seno. Ahora, si hacemos el otro, a ver, veremos, tendría que ser con el coseno ya, ¿no? El X. Entonces, coseno de θ es cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso va a ser R de X dividido entre R. Despejo, entonces me va a quedar acá R de X igual, este R también va a ir a multiplicar, entonces me va a quedar R multiplicado por el coseno de θ. Fíjense aquí la relación que tengo que ver, entonces era esta R tiene que estar asociado con el coseno, ya tiene que estar asociado con eso, entonces Y es seno y X es coseno si ustedes quieren, pero tienen que tener en cuenta que el ángulo está medido siempre respecto del eje X. Si se mide respecto del eje Y, estos se intercambian, ya no son los mismos, ¿ya? Este Y será ahora con el coseno y esta X será con el seno, ¿ya? Pero si respetan el ángulo medido respecto del eje X, siempre se va a cumplir esto. Por tanto, estas dos propiedades nunca van a cambiar, ya esta y esta nunca van a cambiar, siempre y cuando se midan respecto del eje X acá, ¿ya? Entonces, el X va a estar relacionado siempre con el coseno y el Y siempre va a estar relacionado con el seno. Entonces, cuando queramos hallar componentes, ustedes directamente multipliquen el módulo del vector multiplicado por el seno para hallar la componente en Y. La componente en X, el módulo del vector multiplicado por el coseno nada más, ¿ya? Fácil de poder hallar. Bien, aparte de las componentes, también para hallar el módulo, hacemos Pitágoras, ¿verdad? Esto ya es la fórmula despejada, ¿verdad? La original, un pasito antes de este, sería el siguiente, ¿ya? Si yo aplico a este triángulo Pitágoras, entonces, o a este de acá, me va a quedar, fíjense, la hipotenusa al cuadrado, que sería este, el cateto opuesto al cuadrado, más el cateto adyacente al cuadrado. Ahí está, ¿verdad? Pero si le saco la raíz, entonces
aplico acá raíz y aplico acá raíz, me va a quedar simplemente r igual a r de x al cuadrado más r de y al cuadrado. Listo, ya tengo. Esa es mi fórmula que estoy utilizando para ya cuando tenga directamente que aplicar, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a utilizar en los ejercicios, ¿ya? El despejado directamente, no hacia el cuadrado. Ya directamente despejado. Ah, perdón, aquí me he olvidado de la raíz, ¿no? Entonces, este va a venir hasta acá. Así, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? El ángulo, para hallar el ángulo. El ángulo siempre se halla con la tangente, ¿ya? Con la tangente. En este caso ya está despejado aquí, por eso es tangente inversa, ¿ya? Pero un pasito antes sería lo siguiente, ¿ya? Si es que quiero hallar acá, tangente de tita es cateto opuesto sobre cateto adyacente, r de x. Esto sería la fórmula general ya, ¿no? General. Si yo quiero acordarme de esto, y un paso más de esto sería ya el despejado directamente con el ángulo, ¿no? El despejado con el ángulo obviamente sería este nomás, ¿no? Es decir, de acá el siguiente paso que yo haría para hallar solamente el ángulo sería así, tita y tangente a la -1 de r de y sobre r de x. Eso ya sería la fórmula despejada, ¿no? Entonces, ya sea esta o la otra, cualquiera tienen que acordarse, ¿ya? Para poder hacer los ejercicios, ¿ya? Entonces, eso sería, en eso consiste este método, ¿no? De hacer la descomposición para hallar las componentes, la composición para hallar el módulo con teorema de Pitágoras. No se olviden, estamos trabajando para triángulos, rectángulos en este primer caso, ¿ya? Y el ángulo siempre se halla con la tangente. Bien, vamos a resolver este ejercicio con este método de descomposición rectangular. Básicamente consiste en aplicar lo que es el teorema de Pitágoras, descomponer y volver otra vez a componer, ¿ya? Bien, dice el problema lo siguiente: en el sistema vectorial mostrado en la figura, determine el módulo. Esa es la pregunta. Debo hallar el módulo y la dirección, ¿ya? Es decir, el tamaño del vector resultante y la dirección, ¿ya? Con respecto al eje X positivo. Muy bien. Fíjense en las respuestas, está R, la resultante, y también el ángulo, ¿ya? Entonces, el paso 1 consiste en descomponer el vector, ¿ya? En sus componentes. Entonces, podemos decir, paso 1, cuando tengamos ejercicios de este tipo, es primero hallar las componentes, ¿ya? Hallar las componentes. Entonces, ¿cuáles son las componentes? En este caso tenemos que hallar r de x y también tenemos que hallar r de y, ¿ya? Entonces, en este gráfico que tengo, yo voy a descomponer, ¿ya? Voy a dibujarme acá un vector, ¿ya? El único que se tiene que descomponer sería este vector de tamaño 10, ¿ya? Porque los otros vectores no se pueden descomponer. Este es 5, no se descompone. Este es 3, tampoco. Este vector 10, ese nomás hay que descomponer, ¿ya? Puedo llamarle también con letras, ¿ya? En este caso voy a poner las siguientes letras. En este caso, esto va a ser para mí el vector A. Esto va a ser para mí el vector B. Y esto sería para mí el vector C, ¿ya? Ahí está, los tres vectores, A, B y C, ¿ya? Ahora, ¿cuál se descompone? Solamente hay que descomponer el vector C. ¿En qué componentes? En el eje X, en el eje Y. Entonces, aquí está. Voy a descomponer y voy a dibujar la componente. Uno en X y otro en Y. Listo, ya está descompuesto. Entonces me va a quedar
de esta forma. La flechita acá. Y la otra flechita acá. Ahí está. Esos serían los dos vectores componentes. Este de abajo va a ser, entonces, si este es el vector A, este va a ser AX, ¿ya? ¿Por qué? Porque está sobre el eje X. El otro va a ser AY, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale AX y cuánto vale AY? ¿Se acuerdan lo que les expliqué? El X siempre va a ser coseno y el Y siempre va a ser seno. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando yo mido el A respecto del eje X, ¿ya? Entonces acá, en este caso el X siempre va a ser coseno y el Y siempre va a ser seno. Eso no tienen que olvidarse, ¿ya? Seno. Entonces, eso para que ustedes se puedan acordar y simplemente ya lo multiplican nada más. De esta manera lo van a hacer de manera muy sencilla, ¿ya? Obviamente esto tienen que medir respecto del eje X, ¿ya? Esto sirve para ángulos respecto del eje X. Si el ángulo está respecto del eje Y, tienen que cambiar, no se olviden, ¿no? Al decir ángulo X me estoy haciendo referencia a esto. Ya tiene que estar el ángulo medido respecto del eje X, que en este caso es 37 grados, ¿ya? Muy bien, entonces para allá las componentes me voy a anotar, ya acá. Primero, del A entonces va a ser AX. Ah, ya, el X es coseno. Ah, ya, entonces el módulo, ¿cuánto vale? 10. Ah, ya, entonces simplemente sería 10 coseno de 37. Y ahorita vamos a hallar su valor, porque esto es fácil de hallar, ¿verdad? AY. AY, AY. El Y, me acuerdo. Ah, el Y es seno. Ah, ya, muy bien. 10 seno de 37. Fíjense, lo único que he hecho simplemente es cambiar por su ángulo nada más. El módulo multiplicado por el ángulo. El módulo multiplicado por el ángulo nada más. ¿Verdad? Solamente que el X es coseno y el Y es seno. Eso no se tienen que olvidar, ¿ya? Eso acuérdense, este X siempre va a estar relacionado con el coseno y este Y siempre va a estar relacionado con el seno. Aquí lo voy a colocar con verde. Este Y va a estar asociado con el seno. Eso nada más acuérdense ustedes, ¿ya? Esto obviamente se demuestra, pero de manera mnemotécnica podemos acordarnos así, ¿ya? Ahora, ¿cuánto vale este valor? Podemos hallar porque ya tenemos también nuestro triángulo notable. Fíjense, este es nuestro triángulo notable. Entonces, en este triángulo notable hallaremos el coseno y el seno. Ah, ya, entonces en esta parte que es auxiliaria, que no tiene nada que ver con el ejercicio, yo voy a sacar aquí mis valorcitos que necesito para 37, para seno de 37. Primero, seno de 37. Seno de 37 grados, no se olviden, seno es opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, este es el opuesto, esto es el adyacente, ¿ya? Y esto sería la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa. Obviamente, si hablamos de 37, mi ojito tendría que estar mirando desde aquí, ¿verdad? Porque es 37. A menos que me digan 53, entonces pongo mi ojo arriba, ¿verdad? Pero en este caso no. Opuesto sobre hipotenusa. Ah, ya. 3 sobre 5. Listo, ya tengo seno de 37. Coseno de 37 es adyacente sobre hipotenusa. En este caso va a ser 4 sobre 5. Listo, no necesito nada más. Entonces, esos valores yo ya los tengo. Entonces, esos mismos valores yo voy a utilizar acá. En este caso va a ser 10. ¿Cuánto vale mi coseno de 37? Allá yo tengo arriba 4 sobre 5. Y aquí puedo multiplicar, ¿no? 10 por 4, 40. Dividido entre 5, 8. Listo, ya tengo calculado. Otra vez, 10 por 4, 40. Dividido entre 5, 8. Abajo igual, 10 multiplicado por el seno de 37. Allá yo tengo 3 quintos es 3 sobre 5. 10 por 3, 30. Dividido entre 5 a 6. Listo, ya tengo estos valores.
Es decir, en otras palabras, yo ya podría poner a este lado sus valores respectivos y sumar en X y también poder sumar en Y también se puede, ¿ya? Entonces, una vez que ya he hallado estos valores, ya puedo hallar la resultante, ¿ya? En este caso, este valor, ¿cuánto vale? A Y me fijo allá, esto vale 6. Este AX vale 8, ¿ya? Entonces, aquí la idea es ahora en el paso 2 averiguar ya he hallado las componentes ya de cada vector, ya, y ahora voy a hallar la resultante, ya. Aquí vamos a hacer una pequeña corrección, esto todavía no. Ahora recién vamos a hacer hallar las componentes de los vectores, ya. Aquí era hallar las componentes de los vectores. Ya, en este caso solamente tenemos un vector y ahí quedaría. Ahora recién hay que hallar R de X y R de Y, la resultante en X y la resultante en Y, ¿ya? Antes, pero de esto pondremos también los otros valores, que en este caso no hay que sacarlos, pero vamos a anotar, ya más que todo para que en otro ejercicio de repente sigan el mismo método, ¿ya? El B, fíjense, el vector B solamente tiene componente en X nomás, ¿verdad? Que en este caso es 5, porque está sobre el eje X. ¿Hay componente en Y? No, no hay. Por tanto, B de Y sería 0, ¿ya? Porque no hay componente en Y. Para el C, en este caso C de Y nomás hay. En este caso C de X no hay, fíjense. Acá en esta parte del vector C, esto está solamente en forma vertical. No hay valor en X. Entonces 0 sería en X, pero sí tendría en Y, ¿no? C y Y, ¿cuánto vale? Sería simplemente 3 nada más, que es igual a C, ¿ya? Muy bien, ese sería el paso 1 así, muy detallado. Ya obviamente de manera directa se salta varios pasos, ¿verdad? El paso 2. El paso 2 consiste, ahora recién, ¿no? Hallar R de X y R de Y. Esto ya son las resultantes. Quiere decir la sumatoria de todos los vectores en X y la sumatoria de todos los vectores en Y. ¿Cómo hallamos eso? Ya simplemente todas las X nomás hay que sumar. Pueden hacer directo de dos formas, ¿ya? Y el mismo resultado nos va a salir. Fíjense, las componentes en X significa sumar todas las X. Aquí yo veo a X. También es el BX. En este caso tienen que fijarse en la gráfica, a qué lado está. Fíjense, el AX es positivo porque está hacia la derecha, ¿verdad? Su sentido está apuntando hacia la derecha, hacia el eje X, entonces es positivo. En cambio, el B tendría que ser negativo, menos B de X sería porque esto está hacia la izquierda. Y en este caso, el C de X ya no se toma en cuenta porque es 0 nada más. Pues no puedo escribir más X, no tiene sentido. Entonces solamente es. Ahora, en el caso de Y, perdón, reemplazaremos aquí sus valores. A de X vale 8 menos 5, en este caso sería 3. 3 es la resultante de vectores en X. A ver, veremos. Gráficamente también tiene que ser. En X yo veo este 8 y también veo este 5. 8 menos 5, la resultante que me va a quedar hacia este lado, obviamente, que va a ser 3. Eso quiere decir este 3 es positivo porque este vector es más grande. Es como si les estaría a este 8 cuadros menos 5 cuadros, obviamente va a quedarme 3 cuadros nada más, pero hacia la derecha, ¿ya? Eso es lo que está diciendo acá. Ahora, en Y igual. En Y, ¿qué tengo? Todos los Y's. En este caso tengo A de Y, que es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque está apuntando hacia arriba. Menos, en este caso, B. No, B no hay porque es 0, ¿verdad? No hay componente Y, es C nomás hay. Entonces sería menos
C de Y. ¿Por qué negativo este? Porque está hacia abajo. Bien, a ver, vamos a ver. A de Y en este caso es 6. En Y tenemos que es 3. 6 menos 3 quedaría con 3. Ah, ya. Entonces, gráficamente también tendría que hacer lo mismo. A ver, en la gráfica ya estaría este, que es 6. En Y es único que veo este 6, 3. 6 menos 3, 3. Hacia arriba debería quedar porque este es más grande, ¿verdad? Entonces la resultante va a quedar hacia arriba. Sí está bien porque este es positivo, ¿ya? Entonces, esto es el segundo paso, hallar ya la resultante de todos los vectores en X, todos los vectores en Y. Una vez que hemos hallado eso, ahora el paso 3 es hallar ya la resultante total de estos vectores, ¿ya? Entonces, ponemos paso 3. Acá paso 3. ¿Qué será? Hallar la resultante total. Hallar la resultante total, ¿no? Que sería en este caso R, ¿ya? R, entonces ya se halla con la fórmula, ¿verdad? La fórmula dice lo siguiente, ¿ya? Hemos dicho, ¿no? R es igual a R de X al cuadrado más R de Y al cuadrado y todo esto en raíz, ¿verdad? Esa es la fórmula que debemos nosotros acordarnos para poder hallar el valor de R, el módulo, ¿ya? Bien, entonces solamente hay que reemplazar nada más ahí, ¿ya? Entonces el vector resultante va a ser de esta forma. En X es 3 al cuadrado. En Y es 3 al cuadrado. La raíz de esto, hallamos 3 al cuadrado, 9. 3 al cuadrado, 9. 9 más 9 va a quedarme 18. ¿Ya? Entonces, en las respuestas no está como 18. Entonces, hay que todavía sacar la mitad, ¿verdad? Descomponer. Entonces, descomponemos. La mitad, 9. Tercera, 3. Tercera, 1. Entonces, puedo escribir el 18 agrupando estos dos. Entonces, me quedaría 3 al cuadrado por 2. ¿Ya? Y aquí en raíz. Entonces, este 3 al cuadrado sale hacia afuera. Entonces, me va a quedar como 3 y raíz de 2. Ahora sí, esta ya está en mi respuesta, ¿verdad? 3 raíz de 2 es mi módulo del vector, el vector resultante total de estos tres vectores, no solamente de uno, sino de los tres vectores, del vector A, del vector B y del vector C, su resultante sería en este caso R. La primera pregunta ya hemos respondido, fíjense. Decía hallar el módulo. Ya hemos hallado el módulo del vector resultante. Ahora la dirección, es decir, el ángulo. Ya el ángulo. Entonces vamos y nos graficamos de acuerdo a estas componentes. A ver, ¿cómo sería? No me pide la gráfica, pero yo puedo graficar, ¿verdad? Es un vector. Ahora, ¿dónde está el vector? El vector me quedaría entonces aquí. ¿Ya? Es ¿cuánto vale sus componentes? Sus componentes vale, dice, 3 unidades en X y 3 unidades en Y. Eso quiere decir que está en el primer cuadrante, ¿verdad? Esto es R de Y, que vale 3, ¿ya? Y R de X, en este caso, también vale 3. ¿Verdad? Entonces, esto ya sería mi vector resultante, que en este caso es R, ¿ya? Y obviamente este sería el ángulo θ. Entonces, aquí aplico yo la tangente para poder hallar el ángulo ya. Tangente de θ, no se olviden, es siempre cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿ya? Entonces digo yo, tangente de θ, cateto opuesto. Si miro respecto de este ángulo, este es el opuesto. 3 sobre 3. Entonces me va a quedar tangente de θ, 3 sobre 3 es 1. Ahora, tangente de cuánto es 1, esa es la pregunta. Voy a mi tablita. Bueno, no tengo aquí mi tabla, ¿no? Voy a mi tabla entonces y me voy a fijar que en mi tabla el valor es de
45 grados, ¿ya? Tangente, entonces, aquí tendría que ser θ 45 grados, ¿ya? Eso es el valor. Ahora, en la calculadora, si ustedes quieren hallar esto, sería así, ¿no? Tangente a la menos 1 de, en este caso, 1 sería así. Si le ponen eso, les va a arrojar también el mismo valor, que es de 45 grados, ¿ya? Entonces, ya cómo obtener esto hemos explicado anteriormente, ¿verdad? En la tabla. Ya, entonces, eso ya serían los dos resultados. Me ha pedido el módulo, ya me ha pedido el módulo del vector resultante de los tres vectores y el ángulo. Entonces, estos dos tendría que estar en las respuestas. 3 raíz de 2 y 45, que en este caso ya sería el inciso A la respuesta, ¿no? Esto de acá. Bien, dice el ejercicio, en la figura determine el módulo del vector resultante, sabiendo que A es igual a B, igual a 10 y C es 5. Ya, entonces voy a colocar directamente sus valores que me está dando. Ya, en este caso, el vector A, vale, me dice 10. Ya, este vector A, entonces vale 10 unidades. Entonces voy a colocar acá, igual a 10. Ya está. Este vector B también tiene el mismo valor, vale también 10. Este vector C, ese sí es diferente, ¿no? Ese vector C vale 5. Ya su tamaño es 5. Muy bien, ya tengo ahí. Bien, entonces para hallar el vector resultante yo necesito hallar las componentes en X, la suma de las componentes en X y la suma de los componentes en Y. Para eso entonces yo necesito hallar las componentes, ¿ya? Entonces directamente en este gráfico voy a descomponer. ¿Cuáles se descomponen? Los que no están en el eje X y Y. Este, por ejemplo, el B no está en el eje X y Y. Entonces, tengo que descomponer. Este A también. Este C no hay necesidad de descomponer porque ya está sobre el eje Y. ¿Ya? Entonces, vamos a descomponer solamente el B y el C. Entonces, este con rojo. Sus componentes sería esta en X y esta sería en B. Ahora, el azul, que sería esta en X y esta en Y, ¿no? Entonces, esas serían las dos componentes de ambos. Ahora, ¿cómo voy a hallar? Entonces, ya no les voy a colocar letras, lo voy a hacer un poco más directo, ¿ya? Fíjense, su componente en X es simplemente el módulo multiplicado por el ángulo nada más. Ya, en este caso voy a poner así. Y este vector, ¿no? Ahí. Entonces, este módulo, que sería en este caso el valor de este 10, obviamente esto estamos hablando del b de x, ¿no? Este es el b de x y esto es el b de y, ¿ya? Entonces, aquí me voy a hallar directamente, ¿ya? Entonces, b de x, quiero ver cuánto vale. B de x es simplemente el módulo que sería 10 multiplicado por el coseno, en este caso de 30. Ya está. El b de y es simplemente el módulo, el y hemos dicho es el seno de 30 grados. Listo, ya está. Necesitamos entonces hallar los valores, ¿ya? Entonces, los valores yo me tengo que acordar, ¿no? De la tablita que les he mostrado, de ahí me acuerdo. Digo, haya seno de 30 grados. Esto está en las tablas, es un medio. Coseno de 30 grados está también en el valor. Esto sería raíz de 3 sobre 2, ¿ya? Pero no necesito ambos, ¿ya? Podría calcular, pero no necesito calcular, ¿ya? ¿Por qué no necesito calcular? Fíjense, ustedes también tienen que analizar
y a la hora del examen, obviamente, lo que no se necesite no hay que hacer porque perdemos tiempo, ¿ya? Entonces, fíjense, al momento de sumar, fíjense, esta b de x se va a anular con este. ¿Por qué? Porque son vectores opuestos. Este es con positivo y este es con negativo. Fíjense porque va a ser el mismo valor 10. Este va a ser 10. ¿Y en qué va a cambiar entonces? Ambos prácticamente van a ser iguales, ¿ya? Entonces, no es necesario calcular el b de x. Entonces, ese valor no lo voy a calcular, ¿ya? Perdón, aquí se me borró la flechita, ¿no? Entonces, ese valor no lo voy a calcular, ¿ya? Lo voy a dejar así nomás. Obviamente se puede calcular, pero en este caso no es necesario. Ahí está. Entonces, solamente voy a calcular el seno nada más, ¿ya? Entonces, el seno me quedaría, como es seno de 30 a un medio, me va a quedar entonces 10 multiplicado por un medio. Y esto me va a quedar 10 por 1, 10 dividido entre 2, 5, ¿ya? Entonces, este b de y me va a quedar con 5, ¿ya? Ahora, este, ¿puedo calcular? Sí, puedo calcular, pero no es necesario, ¿ya? No es necesario que le calcule este valor, porque va a ser el mismo valor que el otro, ¿ya? Entonces, acá voy a descomponer ahora con azul, ¿ya? Y enseguida les voy a avisar por qué no estoy calculando el otro, porque no es necesario calcular, ¿ya? Para el A, entonces va a ser, este sería A de X, y esto sería A de Y, ¿ya? A de Y. Ahí está. Entonces acá lo voy a hacer ya con el azul. Me va a quedar entonces A de X va a ser, fíjense, el mismo módulo multiplicado por el mismo ángulo, porque también es 30, ¿verdad? Fíjense ustedes aquí, esto va a ser 10 multiplicado por su coseno de este ángulo. Este va a ser 10 multiplicado por su coseno, pero estos dos ángulos son iguales, entonces, por tanto, los valores también van a ser iguales. Fíjense, el resultado de estos dos, perdón, el resultado de estos dos prácticamente nos va a dar el mismo valor, ¿verdad? Por eso es que no estoy hallando porque se me va a anular. Además, fíjense que tiene el mismo valor y como en este caso es el mismo, entonces no es necesario hallar, ¿ya? Aunque se podría hallar. Bien, el y, a de y va a ser simplemente a 10 multiplicado por el seno de 30. Este sí necesito, ¿verdad? 10 multiplicado por el seno de 30. Inclusive ya lo tengo aquí, ¿verdad? Que sería el mismo valor, porque es el mismo ángulo y el mismo módulo, ¿verdad? Aquí también me va a quedar 5. Bien, entonces, llevando aquí este valor, aquí va a ser 5 simplemente, ¿no? Este valor, ¿cuánto es el a de x? No me interesa, porque 10 coseno de 30, 10 coseno de 30 es el mismo valor. Entonces, yo lo que podría hacer sería anular estos dos, ¿ya? Es decir, no lo voy a tomar en cuenta porque prácticamente no es necesario que yo lo utilice, ¿ya? En otras palabras, ya no lo voy a considerar esto mismo. ¿Por qué? Porque este vector con este vector se va a anular al hacer la suma, ¿ya? Entonces, voy a hallar entonces la resultante, ¿ya? Entonces, lo que yo necesito al final, después de todo, va a ser la resultante en X y necesito la resultante en Y. Eso es lo más importante para mí. La resultante en X significa sumar todo en X. A ver, vamos a ver, ¿qué hay en X? En X había este B de X y había este A de X, pero ambos son iguales, van a tener el mismo valor. Entonces, se anulan. Este menos este, lo mismo menos lo mismo, 0. Entonces, no necesito tomar en cuenta. 0. En el Y hay este B de Y que vale 5, más este A de Y que vale 5, 5 más 5, 10, menos 5, pues 5 nomás, o si quieren, este con este se anula y me va a quedar 1 nomás. Por tanto, la resultante de esto va a ser 5. Listo, ya está. No tengo que hacer nada más. Una vez que ya tengo las componentes, me olvido de todo y simplemente me concentro en hallar el módulo nomás, ¿no? El módulo nosotros ya hallamos directamente así. R de X al cuadrado
más R de Y al cuadrado, ¿no? Y aquí le sacamos la raíz a toda esta expresión. Y ya tenemos ahí el valor. ¡Listo! Ahora reemplazamos y calculamos. 0 al cuadrado más 5 al cuadrado. No queda nada más ahí. Y me va a quedar 0 al cuadrado, va a ser 0 nomás. Pues no, 5 al cuadrado va a ser 25. Raíz de 25 simplemente va a quedarme 5 nomás. Por tanto, mi resultante es simplemente 5. No me pide ángulo, no me pide nada, entonces, por tanto, ya tendría mi respuesta, ¿no? Que en este caso es el inciso B. Bien, vamos a resolver este ejercicio, ¿ya? Dice, en la figura determinar el módulo del vector resultante, ¿ya? Entonces, tenemos que descomponer y sumar los vectores en X y en Y hallar el vector resultante. Bien, vamos a hacer entonces de la siguiente manera. Primero vamos a descomponer. Entonces yo veo que acá los que se tienen que descomponer son los que no están en el eje X y Y. Vale decir, este vector 6 no tengo que descomponer porque ya está sobre el eje X. Este vector 8 tampoco necesito descomponer porque está sobre el eje Y. El único que necesito descomponer es este de acá, el vector 10, ¿ya? Lo voy a nombrar con una letra. Ya en este caso le voy a colocar A. Ya en esto va a ser A igual a 10. Por tanto, su componente sería A de X y A de Y. En este caso me va a quedar aquí una componente y aquí la otra componente. Entonces, será entonces de esta manera, ¿no? Muy bien, este va a ser entonces mi vector A de X. A de X y este va a ser A de Y. Muy bien, acá entonces voy a anotar A de X, no se olviden nuestro mnemotécnico, ¿no? X está relacionado con el coseno y Y está relacionado con el seno, ¿ya? Eso siempre y cuando estemos midiendo respecto del eje X. Ya eso tenemos que acordarnos, respecto del eje X para que así nosotros podamos hacer directo, ¿ya? Esto es cuando el ángulo está medido siempre respecto del eje X. Muy bien, ahora este X, A de X entonces será el módulo, que en este caso es 10, multiplicado por el coseno de 53. Y aquí directamente ya voy a hallar, ¿no? A de Y va a ser el módulo multiplicado por el seno de 53. No se olviden, el X es coseno, ¿ya? Y este Y es seno, ¿ya? De forma mnemotécnica para hacer directamente, para poder hallar la componente. Entonces, 10 multiplicado, necesito el seno y el coseno. Allá, entonces de este triángulo yo voy a hallar seno de 53. No se olviden que estoy mirando desde acá. Entonces, esto sería ya mi ángulo, en este caso que va a ser de referencia, ¿ya? Entonces, esto llegaría a ser el cateto opuesto, esto llegaría a ser el cateto adyacente y esto sería la hipotenusa. Seno de 53 es cateto opuesto sobre la hipotenusa, en este caso va a ser 4 sobre 5. Coseno de 53 es adyacente sobre la hipotenusa. En este caso, la adyacente vale 3 y la hipotenusa vale 5. Ya tengo los valores. Entonces, 10 por coseno de 53, simplemente tengo que copiar esos valores, ¿no? 3 quintos. Va a ser 10 por 3, 30. 30 dividido entre 5 me va a quedar a 6.
El siguiente, 10 multiplicado por seno de 53 es 4 sobre 5. 10 por 4 es 40. Dividido entre 5 me va a salir a 8. Muy bien, entonces aquí ya tengo, ¿no? A de X en este caso vale 6 y A de Y en este caso vale 8. Listo, ya tengo acá los valores de A de X y de A de Y. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es hallar la sumatoria de los vectores en X y la sumatoria de los vectores en Y. Eso quiere decir la resultante, ¿no? La resultante en X y la resultante en Y. Entonces, ¿qué vectores tenemos en X que podemos sumar? Yo veo en el gráfico directamente, a ver, los que tengo en X, a ver, en este eje X, tengo este que vale 6 y este que vale 6. Fíjense los sentidos. Este está hacia la derecha, este está hacia la izquierda. Entonces, 6 menos 6 me quedaría 0. ¿Por qué? Porque este está en sentido opuesto y además es el mismo módulo, ¿no? 6 menos 6 me va a quedar 0. Por tanto, aquí simplemente voy a anotar 0 nomás. No hay resultante en el eje X. En el eje Y me va a quedar, acá me sale 8 hacia arriba y hacia abajo también tengo 8, en este caso, el mismo valor me ha salido, ¿no? Entonces, 8 menos 8, fíjense, 8 positivo menos 8 negativo sería 0. Entonces, 0 me quedaría ahí. Es decir, no hay componentes, ¿no? No hay componentes. Por tanto, el módulo me debe quedar también 0, ¿no? En este caso, si yo hago la fórmula del módulo, ya que es de Pitágoras, me quedaría así, ¿no? R es igual a R de X al cuadrado más R de Y al cuadrado, y acá me va a quedar así. Y aquí va a ser R de X 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. No pasa nada. Ahí simplemente va a salir 0, pues, ¿no? 0 y ahí me quedaría, ¿no? Entonces la resultante en este caso no hay. Es nula, ¿ya? Y la respuesta en este caso sería el inciso B.